Hola, buen día. Soy el doctor Manuel Alonso Domínguez Padilla, catedrático de Anatomía de segundo semestre. El día de hoy vamos a revisar el triángulo urogenital femenino como tema 17.4, así como las correlaciones clínicas correspondientes al tema. Para iniciar diremos que el triángulo urogenital femenino está formado por los genitales externos femeninos, por los músculos del periné, así como el canal anal. En cuanto a los genitales externos femeninos, podemos decir que van a comprender el monte del pubis, los labios pudendos mayores que van a encerrar la hendidura pudenda, los labios pudendos menores que encierran el vestíbulo vaginal, el clítoris, también los bulbos del vestíbulo, las glándulas vestibulares mayores y menores, y todos estos elementos van a formar lo que nosotros conocemos como vulva. La vulva tiene como función, pues, encargarse, y es decir, es un tejido sensible y eréctil durante la excitación sexual y el coito, y nos permite dirigir el flujo de orina hacia el exterior, así como también evita la entrada de material extraño en el tracto urogenital. Hablando del pubis, o también llamado monte de Venus, podemos decir que este es una eminencia adiposa, redondeada, que se va a encontrar anterior a lo que es la sínfisis del pubis y a los tubérculos y ramas de ambos pubis. Este va a ser o va a estar formado por una masa de tejido adiposo subcutáneo, el cual en la pubertad aumenta y en la menopausia disminuye. Generalmente el monte del pubis se va a continuar con la pared anterior del abdomen. En la pubertad se va a cubrir de vello púbico. En cuanto a los labios pudendos mayores, podemos decir que son pliegues cutáneos prominentes y que indirectamente protegen al clítoris, al orificio externo de la uretra y a lo que es la vagina. Estos van a llenarse por completo de un proceso digitiforme que está constituido por tejido conectivo laxo y que en el interior vamos a encontrar también la terminación del ligamento redondo del útero. Estos labios pudendos mayores van a tener una dirección inferoposterior en relación a que se van a dirigir desde el monte del pubis o monte de Venus hacia lo que es el ano, como lo vemos en esta imagen. La hendidura pudenda pues va a estar rodeada por los labios pudendos mayores, por los labios pudendos menores y por el vestíbulo. En el caso de los labios pudendos mayores, podemos decir que estos, en la mujer adulta, la cara externa de los labios está pigmentada generalmente y contiene glándulas sebáceas y vello púbico rizado como en esta fotografía. En la cara interna de estos labios, pues generalmente son de un color rosado, lisos y sin la presencia de vello púbico. Los labios mayores son más gruesos generalmente y anteriormente forman la comisura labial anterior. En la parte posterior se van a fusionar y van a formar la comisura labial posterior y generalmente este es el límite posterior de lo que vendría siendo la vulva. Los labios pudendos menores, estos pues bueno son pliegues cutáneos redondeados como lo vemos aquí y estos van a carecer de grasa y de vello. Están incluidos en la hendidura pudenda por los labios pudendos mayores y rodean y cierran el vestíbulo de la vagina. El glande del clítoris está cubierto o solapado por unas láminas laterales de los labios menores que van a formar lo que es el prepucio de lo que es el clítoris. El frenillo del clítoris, que podemos verlo mejor en esta imagen, está formado por las dos láminas mediales anteriores de ambos labios pudendos menores. En cuanto al clítoris, podemos decir que es un órgano eréctil localizado en la unión anterior de los labios pudendos mayores. Va a constar de una raíz, como lo vemos aquí,
obviamente de un cuerpo que es cilíndrico y está cubierto por prepucio, en este caso, y que va a estar constituido por dos pilares que están fijos a las ramas inferiores de lo que es el pubis y la membrana perineal, y tiene dos cuerpos cavernosos en el interior. El glande del clítoris, que sería esta parte, pues generalmente mide tanto el cuerpo como el glande una distancia más o menos de 2 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho. No está relacionado funcionalmente con la uretra ni con la micción, como en el caso de el glande del hombre. Este va a ser muy sensible y va a aumentar de tamaño en cuanto sea estimulado táctilmente. El glande es la porción más inervada de lo que viene siendo el clítoris. Muy bien, vamos ahora a hablar de lo que es el vestíbulo vaginal, que lo vamos a encontrar pues en esta área, al igual que aquí. Este es el espacio, pues obviamente rodeado por los labios pudendos menores, y va a contener en su interior pues la desembocadura de la uretra, como lo vemos aquí, la vagina un poquito más abajo, los conductos de las glándulas vestibulares mayores y menores, el orificio ureteral externo, anterior a lo que es el orificio vaginal, y posterior, inferior a lo que sería el clítoris. Las glándulas parauretrales que están ubicadas a ambos lados del orificio uretral externo. Las glándulas vestibulares mayores que se van a localizar generalmente en la cara superior y medial de los labios pudendos menores, más o menos a lo que serían las 5 y a las 7 de lo que es el orificio vaginal, es decir, estarían a las 5 y a las 7 del orificio vaginal. El orificio vaginal, pues este va a variar dependiendo de lo que es el estado del himen. El himen, pues obviamente es un pliegue anular, es decir, en forma de anillo, es delgado, es una mucosa que va a rodear y ocluye parcialmente lo que es la luz vaginal, en ocasiones totalmente. Sin embargo, cuando viene, pues en el caso del acto sexual con la penetración del pene, pues este se va a romper y van a quedar unos pliegues laterales que se vayan a llamar carúnculas himenales, que es pues obviamente lo que queda tras su ruptura. Ahora hablaremos de los bulbos del vestíbulo. Los bulbos del vestíbulo los encontramos en esta parte. Son masas, pares de tejido eréctil alargado, como lo vemos aquí, más o menos de unos 3 centímetros de largo. Están ubicados a lo que son los lados del orificio vaginal. Son superiores o profundos a lo que son los labios pudendos menores y inmediatamente inferiores a lo que sería la membrana perineal, es decir, están por debajo de la membrana perineal, que aquí la vemos en color gris claro. Están cubiertos inferior y lateralmente por los músculos bulboesponjosos. Y los bulbos son obviamente homólogos a lo que es el bulbo del pene, si se fijan aquí. En cuanto a las glándulas vestibulares mayores, o también conocidas como glándulas de Bartolino, que ahorita yo les decía que estaban a las 5 y a las 7 en relación al orificio vaginal, a esto se refería. Si aquí tenemos las 12, más o menos aquí serían la 1, las 2, las 3, las 4 y las 5. Aquí serían las 6 y aquí serían las 7. Entonces, por eso decimos que están a las 5 y a las 7 en relación al orificio vaginal. Generalmente este tipo de descripciones se usan mucho para ubicar las estructuras anatómicas en medicina. Bueno, entonces diremos que las glándulas vestibulares mayores tienen más o menos unos 0.5 centímetros de diámetro. Están localizadas, pues obviamente, a nivel de lo que es el espacio perineal superficial, a cada lado de lo que es el vestíbulo vaginal. Están posteriores y laterales al orificio de la vagina,
e inferiores a lo que es la membrana perineal, que decíamos está en color gris claro. Van a ser, pues obviamente, redondeadas u ovales y están cubiertas en parte por lo que son los bulbos del vestíbulo. Tienen unos conductos finos que van a desembocar en el vestíbulo vaginal a los lados de lo que es el orificio vaginal. Estas generalmente secretan moco durante la excitación sexual. Las glándulas vestibulares menores son más pequeñas y estas van a drenar a cada lado de lo que es el vestíbulo vaginal entre lo que es el orificio externo de la uretra y lo que es la vagina. Entonces las vamos a encontrar más o menos ubicadas en estos lados, las glándulas vestibulares menores. Ok, en relación a la vascularización de la vulva, esta generalmente pues va a ser abundante y procede principalmente de las arterias pudendas, de las pudendas externas y de las pudendas internas, como podemos ver aquí. Si se fijan, aquí está la pudenda interna y bueno, pues nos va a dar irrigación a todo lo que es el perineo. La arteria pudenda interna va a irrigar la mayor parte de los genitales externos y de los músculos del perineo, como les decía, y las arterias labiales de lo que sería el clítoris, pues son ramas también de lo que es la arteria pudenda interna. Las venas labiales, que las encontramos aquí, pues son tributarias de la vena pudenda interna. En cuanto a la inervación de la vulva, diremos que la cara anterior de la vulva, lo que es el monte del pubis y labios anteriores, está inervada por los nervios labiales anteriores, que provienen del plexo lumbar y que van a derivar del nervio ilioinguinal y de ramos del nervio genital o genitofemoral. En cuanto a la cara posterior y región pudenda, pues va a estar inervada por lo que es el plexo sacro. Las caras laterales están inervadas por los ramos perineales del nervio cutáneo femoral posterior, aquí en los laterales. Y la cara central pues está inervada por el nervio pudendo, como vemos aquí. Los nervios labiales posteriores generalmente van a ser ramas terminales superficiales de lo que es el nervio perineal y que lo vamos a encontrar en esta parte, el nervio perineal. Y este va a inervar, pues obviamente, pues los labios. Muy bien, en cuanto a la inervación de la vulva, diremos que el orificio vaginal y los músculos superficiales del perineo pues van a estar inervados por los ramos profundos y musculares de lo que es el nervio perineal, que como les decía, lo encontramos en esta parte. Nos va a dar inervación a todo esto. Los músculos profundos del perineo y la sensibilidad de lo que es el clítoris están inervados por el nervio dorsal del clítoris, que lo vemos aquí. Lo que son los bulbos del vestíbulo y los cuerpos eréctiles del clítoris, pues van a estar inervados de manera simpática por el nervio cavernoso del plexo uretrovaginal. La estimulación parasimpática lo que va a generar es un aumento de la secreción vaginal, erección del clítoris, ingurgitación del tejido eréctil que lo forma junto con esta parte y obviamente estimulando pues son los bulbos y el tejido eréctil del clítoris. Muy bien, bueno, pues pasaremos ahora a las correlaciones clínicas. Para empezar, diremos que la circuncisión femenina, que es algo que se ha experimentado mucho en algunas culturas, sobre todo pues, en el viejo mundo, en Asia, en África, pues esta se trata de la mutilación practicada muy extendidamente pues, en esas culturas y que lo que se trata es de hacer una extirpación durante la infancia de lo que es el prepucio del clítoris, parte o todo el clítoris, es decir, van a quitar esto, lo que es el prepucio, parte o todo el clítoris, y en algunas ocasiones también esto, también hacen la extirpación de los labios pudendos menores, como ven aquí, y pueden incluir también la sutura del orificio vaginal. Entonces,
Si se fijan, pues esto es una aberración que todavía en nuestra era siga sucediendo. Sin embargo, pues bueno, son tradiciones de culturas milenarias que generalmente lo han hecho y que tienen el objetivo, o ellos creen que haciendo esto, pues van a intervenir de manera inhibiendo el placer sexual que pudiera tener una mujer. Entonces, pues son formas de pensar, son culturas que, pues, respetables, pero sin embargo, pues sumamente eh, agresivas, ¿no? Y sobre todo para la mujer. Bueno, continuamos. En cuanto a los traumatismos del nervio pudendo, podemos ver que generalmente los bulbos del vestíbulo, que ya vimos que están muy vascularizados, estos pueden lesionarse generalmente sobre todo por el deporte, cuando la mujer salta vallas, hace gimnasia, pues puede tener traumatismos en lo que es el periné. También estos traumatismos pueden ser por agresiones sexuales, sobre todo por traumas obstétricos a través de un trabajo de parto prolongado, que nos van a provocar muchas de las veces un dolor severo que se acompaña en ocasiones cuando son traumáticos, sobre todo por hematomas de lo que es los labios pudendos mayores, cicatrices que van a veces inclusive a retraer el espacio vaginal y formación a veces de fístulas, como ya hemos platicado de las fístulas vesicovaginales o de las fístulas eh, rectovaginales. También este tipo de lesiones pues, nos pueden obstruir a través de cicatrización el canal del parto y hacernos una reducción del mismo. Ahora hablaremos de la infección de las glándulas vestibulares mayores, también conocidas como glándulas de Bartolino. Estas infecciones normalmente las glándulas de Bartolino pues no las vamos a poder palpar, solamente si están infectadas, es decir, nosotros ya sabemos que están a las 5 y a las 7, pero no, generalmente no las palpamos. Cuando llegamos a palparlas es porque muchas de las veces lo que está sucediendo es que se obstruye el conducto que pues drena la glándula, y entonces cuando se obstruye el conducto lo que vamos a ver es un aumento de volumen de la glándula y se va a formar un quiste que generalmente contiene mucina en su interior. Esto es cuando no hay una infección y así la vamos a ver, ¿verdad? Vamos a sentir como una pelotita al tamaño de un limón más o menos, entonces es sumamente molesto para la mujer y pues esto tenemos que hacer una corrección. En el caso de cuando este conducto se tapa o bien la glándula se introducen a través del conducto bacterias, pues vamos a encontrar lo que llamamos la bartolinitis, es decir, una infección que va a aumentar el tamaño de la glándula 4, 5, 10 o 15 centímetros dependiendo de la infección y obviamente va a ser sumamente dolorosa, la mujer no va a poder ni sentarse, ni caminar, ni hacer ninguna actividad, es generalmente un proceso muy, muy doloroso. Muchas de las veces esto se presenta previo al parto y entonces, pues bueno, aquí a veces hay necesidad de dar antibióticos y drenar este tipo de lesiones. También en el lugar de las glándulas de Bartolino es el asiento del adenocarcinoma vulvar, generalmente ahí es donde aparece. Muy bien, bueno, pues ahora vamos a hablar del bloqueo del nervio pudendo y del nervio ilioinguinal. Generalmente esto lo hacemos cuando la mujer está en trabajo de parto, lo hacemos para pues evitar el dolor durante el parto. ¿Qué hacemos aquí? Pues inyectamos un anestésico, generalmente en el punto en el que el nervio cruza la cara lateral de lo que es el ligamento sacroespinoso con la espina isquiática. Entonces ahí, precisamente por encima de la espina isquiática, ahí vamos a encontrar al nervio pudendo. Esta va a ser nuestra referencia. Vamos a hacer un tacto, vamos a tocar la espina ilíaca, el ligamento sacroespinoso, y ahí vamos a poner el anestésico a través de pues, una jeringa cargada con anestesia. Podemos introducirla a través de la piel o bien a través de lo que es la vagina.
También podemos hacer un bloqueo del nervio ilioinguinal para generar o evitar el dolor en la porción anterior de lo que es el períneo. Muy bien, bueno, pues en cuanto a los ejercicios para desarrollar los músculos perineales femeninos, si se acuerdan, hablábamos de que los músculos perineales forman lo que es el piso de la pelvis y generalmente están sometidos a presiones por las vísceras que sostienen sobre todo las vísceras pélvicas, ¿verdad? Entonces, muchas de las veces una manera de generar pues una mayor fuerza en esos músculos es a través de ejercicios. Y bueno, se proponen los ejercicios de Kegel que fueron desarrollados por un médico de apellido Kegel en Estados Unidos y que están recomendados generalmente para personas con incontinencia fecal, como ya hemos platicado en temas anteriores en relación a lo que es el rectocele, o bien a personas que presentan, mujeres que presentan rectocele, úterocele y también incontinencia urinaria de esfuerzo. Muchas de las veces decíamos pues que cuando hay debilidad del piso de la pelvis, tanto la vejiga como el recto descienden y cambian su ángulo y esto va a modificar muchas de las veces la continencia y entonces, bueno, pues tenemos incontinencia al esfuerzo, tanto vesical como rectal. Entonces decimos la mujer cuando tose, se le sale orina o se le sale excremento o ambos. En los varones estos ejercicios de Kegel pues también eh, se deben de realizar cuando el hombre padece incontinencia urinaria después de haber sido sometido a una prostatectomía, es decir, también queda con problemas de incontinencia urinaria de esfuerzo y una forma de corregirlo es hacer este tipo de ejercicios de Kegel que nos van a ayudar a aumentar la fortaleza del piso de la pelvis. Muy bien, cuando hablamos de vaginismo, decimos que son espasmos musculares involuntarios reflejos que ocurren generalmente al intentar la penetración durante el acto o coito sexual. Esto está limitado generalmente a situaciones específicas o no, muchas de las veces, bueno, generalmente causa dispareunia, es decir, dolor en la relación sexual y puede tener muchas de las veces un componente psicológico en la mujer. Muchas mujeres, por ejemplo, que son violadas durante su niñez o la adolescencia, pues bueno, es como un mecanismo de protección el tener este tipo de conductas. También puede haber trastornos ginecológicos, muchas de las veces secundarios a estrechamientos, por ejemplo, en una episiotomía mal reparada, podemos dejar cerrado un poco lo que es la vagina y la cicatrización nos puede generar pues dolor durante el acto sexual, a lo que conocemos como dispareunia, o bien algunos medicamentos que resecan la vagina, pues también pueden hacernos que la mujer pues tenga sufrimiento durante el acto sexual. Entonces, pues bueno, también el tratamiento en este caso, pues es a través de lo que son técnicas de relajación, en el caso de que estas contracciones musculares involuntarias, reflejas, pues bueno, de alguna manera intentaremos dar un tratamiento que permita relajar la musculatura y también, sobre todo, utilizar una desensibilización a través de dilatadores vaginales que vayan permitiendo aumentar el tamaño de lo que es la vagina y sobre todo acompañándose de lubricantes para que permitan una mejor deslizamiento y que no tengan molestia a la mujer. Muy bien, pues esas fueron las correlaciones clínicas en relación al tema. Ahora hablaremos del diagnóstico por imagen de la pelvis y del periné. En este caso vemos una resonancia magnética de la pelvis y periné masculino. Aquí vamos a ver que esta es una sección sagital media, anatómica, de lo que sería la pelvis y el periné masculino. Si se fijan aquí, la imagen, yo siempre les digo, pues las imágenes anatómicas son muy bonitas, pero la realidad en los estudios pues es muy diferente. Si se fijan aquí pues todo está en tonos de grises.
Aquí vemos la vejiga, que aquí nos aparece la vejiga, aquí vemos lo que es el recto, aquí vemos el recto, lo que es el hueso sacro, el coxis, que estaríamos viendo el sacro y el coxis. Y luego vemos aquí algunos elementos como la próstata, lo que es la sínfisis del pubis. Aquí vemos lo que es el espacio retropúbico. Y bueno, pues aquí vemos los cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso del pene y bueno, aquí estaría el ano. Esta es una resonancia magnética de pelvis y perine en el caso del hombre con un corte sagital medio anatómico. En el caso de este es un corte que lo vemos también en una vista posterior y el corte es más o menos, perdón, el corte está más o menos aquí a este nivel y nos permite ver, perdón, en este nivel, y nos permite ver, obviamente, aquí vemos pues el dibujo anatómico, en donde encontramos lo que es la vejiga urinaria, la próstata, las vesículas seminales, el conducto deferente, y aquí ya en la imagen de la resonancia magnética vemos la vejiga urinaria, la próstata, y bueno, algunos elementos, ¿verdad?, que son importantes, por ejemplo, lo que serían las ramas isquiopúbicas, el músculo obturador interno, el músculo obturador externo, lo que es el cuello y la cabeza del fémur, en ambos lados, la cabeza y el cuello femoral. Y bueno, pues también vemos, por ejemplo, el músculo ilíaco y el músculo psoas. Ok, ahora veremos una resonancia magnética de lo que es pelvis y perineo femenino. Si se fijan, pues, los dibujos anatómicos son parecidos a la realidad, sin embargo, aquí tenemos que tomar en cuenta, pues, la propia anatomía de la mujer. En este caso, por ejemplo, vemos el útero, que aquí estaría, pues, dibujado de esta manera. Aquí vemos lo que es el fondo, el cuerpo del útero. Aquí vemos lo que sería vagina, si se fijan, este es el espacio de vagina, este es el cuello uterino. Aquí vemos la punta de lo que es el coxis. Este sería el fondo de saco recto uterino, esto sería recto. Aquí estaría la vejiga urinaria, muy diferente a lo que normalmente vemos aquí, ¿verdad? Aquí estaría la vejiga urinaria. Y esta correspondería a la vejiga urinaria con en su interior, pues obviamente lleno de material de contraste. Aquí estaría la sínfisis del pubis, como vemos en esta parte. Entonces, si se fijan, pues las imágenes tendremos que tener siempre esta referencia anatómica en nuestra mente para poder entonces entender una resonancia magnética que vamos a estar haciendo sobre todo en un corte como el que vemos más o menos aquí. Muy bien. Esta es otra resonancia magnética en la que estamos haciendo un corte coronal y que obviamente si lo vemos, este está a este nivel, lo estamos viendo de frente y aquí vemos estructuras, por ejemplo, como sería lo que es el cuerpo uterino. Aquí estaríamos viendo intestino delgado, esto sería sobre todo recto. Esto correspondería a un ovario, esto sería una trompa uterina, el ovario. Aquí estaríamos viendo otra trompa uterina y el otro ovario. Aquí vemos más intestino delgado, más intestino delgado. Y aquí estaríamos viendo en la parte inferior, por debajo del útero, acuérdense que siempre el útero descansa sobre la vejiga, pues lo que es el fondo de saco vésico uterino, y aquí estaríamos viendo pues sobre todo la vejiga llena de material de contraste. Muy bien, pues vamos a ver otra resonancia magnética, sobre todo en una sección anatómica transversal. Esta la vamos a ver a este nivel, si se fijan. Y bueno, pues aquí vamos a encontrar algunas estructuras anatómicas importantes, como son los músculos abductores, lo que es el músculo oblicuo externo, el oblicuo interno, lo que es las tuberosidades isquiáticas, y aquí encontramos lo que serían las fosas isquioanales,
a ambos lados de lo que sería el recto. Aquí estaría la vagina y aquí estaría la uretra. Aquí tenemos el monte del pubis. Bueno, pues ahora si lo vemos en resonancia magnética, vemos pues aquí lo que sería el recto, la vagina, la uretra. Esto es lo que sería la sínfisis del pubis. Este es el hueso púbico. Aquí serían los músculos abductores. Aquí estarían los músculos oblicuos externos, los oblicuos internos. Aquí tendríamos la tuberosidad isquiática, una de cada lado. Y bueno, pues también vamos a encontrar a lo que es el músculo glúteo mayor, en este caso, ¿verdad? Y aquí veríamos pues la hendidura interglútea, como estamos viéndola también acá en la imagen. Bueno, ahora vemos un corte también un poquito más abajo, a este nivel, más o menos, y vamos a ver pues las mismas estructuras, como les decía, los labios pudendos mayores, Vamos aquí a ver la vejiga, el vestíbulo vaginal, perdón. Y aquí estaríamos viendo lo que es el canal anal. Acuérdense que estas habíamos dicho que eran las fosas isquioanales, el pliegue interglúteo, los músculos glúteos mayores, los abductores, los oblicuos externos y obviamente también aquí las tuberosidades isquiáticas y la rama isquiotubiana. Entonces, si se fijan, pues la resonancia magnética a cualquier nivel nos va a permitir identificar muchas estructuras, pero sí tenemos que tener en cuenta nuestra referencia anatómica para poder ubicarnos en dónde estamos viendo el corte. Muy bien, pues con esto terminamos nuestro tema de triángulo urogenital femenino correspondiente al tema 17.4, incluyendo las correlaciones clínicas y sobre todo los estudios de imagen en lo que es la pelvis y el periné, tanto masculino como femenino. Por su atención, pues muchísimas gracias.